Muy bien, hoy estaremos viendo 7 sellos, la ira del Cordero. Pero primero quiero que veamos dentro de estos 7 sellos, o parte de ellos que vamos a ver hoy, que vamos a ver 4, que son los primeros 4 sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Serían los primeros 4 sellos. Pero quiero que hagamos un repaso acerca de las posiciones de las señales y los juicios, porque a veces hay una confusión. Algunos dicen que las posiciones de las señales y los juicios van en una sola línea y otros dicen que va separado. Entonces quiero explicar un poco y unas características de los mismos. Bueno, cada una de estas líneas o triángulos que aparecen allí representa una señal o un juicio. Ya voy a explicarlo. Vamos a ver características de los mismos. La primera característica de ellos es que es de la característica la intensidad, es decir, que ellos van a ser cada vez más intensos. Usted puede notar en la gráfica que va de menor a mayor. Cada vez las señales serán más intensas. La cercanía, es decir, cada vez habrá menos espacios de tiempo entre ellos. Por ejemplo, los terremotos cada vez serán más intensos y serán más seguidos. El área, ocuparán más área. Veremos eventos que se convertirán incluso en eventos mundiales, eventos nacionales, ¿cierto? Entonces ya hemos, por ejemplo, experimentado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hemos experimentado un virus mundial y podemos experimentar eventos a nivel nacional, catástrofes nacionales, situaciones nacionales. Y estos eventos, otra característica es que sirve para reducir el pecado. Cada vez que ocurre una situación de estas, la gente reacciona de cierta manera buscando a Dios y reduciendo un poco el pecado. Recordemos al principio de la pandemia, cuando entró la pandemia, como el mundo entró en cierta tranquilidad. Y también eso ayuda al arrepentimiento. Estas características nos llevan también al arrepentimiento. Entonces, la primera posición que aparece allí en azul es que los juicios y las señales, es decir, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, junto con los señales, van juntas, ¿sí? Que ya están sucediendo, dicen los que tienen esta posición. Dice que no es cronológico, o sea, que no es en línea, sino que va sucediendo una cosa u otra sin un orden específico. También dice que el tiempo es indeterminado, que realmente no existe un bloque de tiempo de tantos días o meses o años, y lo hacen muy alegórico, porque al no poder establecer años, no poder establecer tiempos, no poder establecer lugares, empieza a volverse muy alegórico. Esa es la primera posición que toman algunos. Dicen que al final de estos señales y juicios para ellos viene Cristo por la iglesia. Entonces, para aquellos que piensan de esta manera, ellos están pensando que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas ya están sucediendo para este tipo de personas. Está el segundo pensamiento teológico, y es que las señales anuncian el rapto, es decir, las señales están antes de los juicios, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. Entonces, lo que está sucediendo ahora son señales, pero todavía no serían los juicios como tal. Entonces, está sucediendo las señales son no cronológicas, o sea, no van en un orden específico, son de tiempo indeterminado, y literal y alegórico. O sea, hay cosas que son literales y cosas que son alegóricas. Como se le llaman señales, las señales anuncian el rapto o el arrebatamiento, para tener una palabra más bíblica. Entonces señalan el arrebatamiento, que es la venida de Cristo por la iglesia. Todavía no baja a la tierra, sino que desde las nubes viene por su iglesia. Esto se le llama arrebatamiento. Y después de esta venida aparecerían entonces los juicios. Ahí usted puede ver las líneas en rojo, los triángulos en rojo, que señalan los juicios. Estos juicios son más intensos, muchísimo más intensos que las señales. ¿Ok? Entonces son 7 sellos, son 7 trompetas y 7 copas que son más intensas y cada vez son más intensas, tan fuertes que los hombres buscarán la muerte por 5 meses y no lo hallarán. Sucederán después del rapto, tienen una cronología, es decir, la Biblia nos muestra una cronología, tiene un tiempo determinado,
están dentro de un tiempo y cada uno va sucediendo, cosas alegóricas y otras que son literales. Entonces estaremos viendo los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas de una manera cronológica, creyendo que ahorita estamos en señales, mas no todavía estamos en los juicios y de la ira del Cordero y de la ira de Dios. Estos temas lo vamos a ampliar, de eso se trata. Y luego al final de las 7 copas, más allácito veremos la venida de Cristo con la iglesia para reinar. ¿Ok? Entonces, los 4 primeros sellos hacen referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis. 4 primeros sellos harían referencia entonces a los 4 jinetes del Apocalipsis. Sello número 1, reinado del anticristo. Es bien importante. Entonces lo vamos a ver. Ustedes ya saben que está el rollo. Eso lo explicamos el video pasado. Está el rollo. Están los 7 sellos y Jesucristo empieza a desatar los sellos. Desata el primer sello y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, gobierno del anticristo, Génesis 6, 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Este hombre tiene una característica importante de este caballo. Caballo blanco significa paz. Corona significa gobierno y arco, fuerza para vencer, establecer gobierno. Pero una característica es que este arco no tiene flecha. Es decir, que va a tomar un gobierno mundial sin necesidad de usar la fuerza. Lo va a tomar con palabras, con filosofías. ¿Ok? Y la gente, de hecho, estará esperando la manifestación de él para hacerlo rey, porque será rey en un momento de crisis mundial, donde la gente estará pidiendo una transformación, un cambio. Muchos dicen, yo quisiera saber quién es el anticristo, y muchos intérpretes del Apocalipsis tratan de dar nombres. En mi caso no doy nombres porque creo que cuando nos atrevemos a dar nombres nos terminaremos equivocando, ya que somos humanos y el Señor nos reveló nombres y no tenemos que hacerlo si somos responsables. Pero sí podemos ver qué perfil tiene el anticristo, porque si el anticristo tiene un perfil, podemos ver qué modelo de gobierno va a ser y podemos ver si nosotros también aceptamos ese gobierno, porque el punto aquí es, ¿aceptamos o no aceptamos el gobierno del anticristo? ¿Ok? Entonces muchos dicen, si yo sé quién es el anticristo, no lo voy a aceptar. Pero como la Biblia no nos revela el nombre del anticristo, pues eso no se puede hacer. Pero la Biblia sí nos revela las características, el perfil del anticristo y el perfil de su gobierno. Y si nosotros identificamos el perfil de ese gobierno y cómo está creciendo ese gobierno hoy en día, podremos darnos cuenta si nosotros aceptamos o no aceptamos este tipo de gobierno. ¿Ok? Entonces, voy a hablar una parte y empiezo después con el perfil. La manifestación de Satanás en la tierra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien a la presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces aquí estamos hablando que el anticristo todavía no se puede manifestar. ¿Y por qué? Porque hay alguien que la presente lo detiene. Creemos que esta persona es la persona del Espíritu Santo, que detiene la manifestación del anticristo y lo detiene. Recordemos que después de la ida de Jesús en Hechos capítulo 1 aparece Hechos capítulo 2, que es la venida del Espíritu Santo, y cuando hablamos de ida y de venida estamos hablando del ministerio, o sea, el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia empieza a ejercerse desde Hechos capítulo 2 y el Espíritu Santo viene para la iglesia y cuando sea quitado será quitado con la iglesia. ¿Ok? Luego viene el versículo 8. Entonces, cuando se ha quitado la iglesia, el Espíritu Santo con la iglesia, habrá la manifestación del anticristo. Entonces, eso es una palabra de aliento porque no estamos para juicio y, amados hermanos, la esperanza es que antes que venga la crisis del gobierno del anticristo, Dios vendrá por nosotros, que ya lo estudiamos en Apocalipsis 4. Muy bien, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, se manifestará y hará prodigios, señales. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amados hermanos, aquí confirma la palabra lo que le decía. Y con todo engaño de iniquidad. Él tomará el gobierno con engaño, con iniquidad. Y hay algo aquí que algunos proponen como la Trinidad satánica. Aunque no aparece en la Biblia el nombre de Trinidad satánica, se propone porque son tres. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, el dragón, que es Satanás, la bestia que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a la manera de rana. Entonces vemos que es la manifestación triple o de la Trinidad satánica. Entonces, para que usted tenga como en cuenta esta parte. Entonces vamos a ver el anticristo. Vamos a enfocarnos en el anticristo o la bestia. Tiene estos dos nombres, anticristo o bestia. Modelo de gobierno del anticristo. Gobierno no teísta y endiosado. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, las dos cosas importantes acá es que primero él se va a oponer a Dios, al Dios verdadero, a todo lo que se llame Dios. Entonces va a haber sufrimiento, amado hermano, para aquellos que se quedan del rapto, porque él se va a oponer contra todo lo que se llame Dios. Entonces, todo lo que conocieron la verdad de cierta manera, pero no la vivieron y se quedaron en el rapto, todos los que experimentaron de alguna manera algo de Dios y tienen la conciencia, aquellos que escucharon predicaciones del Apocalipsis, pero no se fueron en el rapto, tendrán esa conciencia y querrán hacer cosas, pero mira, habrá una lucha allí en ese tiempo. Entonces será un gobierno no teísta. ¿Ve? Pero para que esto suceda desde antes, los gobiernos deberán empezar a ser no teístas. Y eso ya lo estamos viviendo. Gobierno no teísta. Miren lo que dice el manifiesto comunista en su página 56. Existen además verdades eternas, tales como la libertad, la justicia, etcétera, que son comunes a todo estado de la sociedad. Pero el comunismo, escuche esto, quiere abolir estas verdades eternas. El comunismo, ¿qué hace? Dice, ya no va a haber una verdad absoluta. Escúcheme esto, no va a haber una verdad absoluta, sino que queremos votar esas verdades eternas, ya no habrá esas verdades eternas. Dice, quiere abolir la religión y la moral. Esos son los gobiernos ateístas. Quieren quitar la verdad y quieren abolir la religión y la moral. Y en lugar de darles una forma nueva, y por eso contradice a todo el desarrollo histórico anterior. Amados hermanos, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el mismo Carlos Marx y Federico Engel en el manifiesto comunista. Eso lo estoy leyendo literalmente de la traducción de este manifiesto. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos está pasando? Veamos los tipos de gobiernos. Esto es un gobierno ateísta. O un gobierno más bien no teísta, es decir, está en contra de todo lo que sea de Dios. ¿Ok? El ateísmo no es no creer en Dios, pero el no teísmo es estar en contra de lo que es de Dios. Entonces veamos esos tipos de gobierno. Hoy en día se están subiendo gobiernos no teístas que están en contra de las cosas de Dios y a la gente le parece normal. Incluso a ciertos creyentes les puede parecer normal, pero no es normal. No aceptemos estos tipos de gobiernos, porque así será el gobierno del anticristo. Gobierno endiosado. Humanismo. Se denomina humanismo al sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. El humanismo lo que se enfoca es el centro de todo es el hombre y el hombre no necesita a Dios. Dios, el hombre es su propio Dios. Eso es el humanismo. Entonces, estos gobiernos humanistas hay que tenerles mucho cuidado, porque los gobiernos humanistas buscan que el gobernante se crea Dios. Y se une allí los gobiernos comunistas,
sacan a Dios y el Estado se convierte en el Dios de esos países. Tremendo. Entonces, cuando usted va a un país comunista, se prohíbe total o parcialmente las religiones, las creencias, y son obligados a ver al gobierno sobre las mismas creencias, dando a entender que el mismo gobierno es el Dios para las personas de ese lugar. Un gobierno endiosado, un gobierno no teísta. El hombre desecha a Dios, él se hace Dios. Dios no es el centro de todo, lo es el hombre. Eso enseña el humanismo. Gobierno materialista sin principios ni valores. Ese es el gobierno del anticristo. Apocalipsis 19:11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Esto es en la caída de Babilonia. Dice: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, escuché, almas de hombres. En los tiempos finales, el comercio será muy alto, y este comercio involucrará que las personas queden atrapadas, sean esclavas, y atrapará sus propias almas. El consumismo de los últimos tiempos hará que la gente se vuelva esclava por el dinero y por el consumismo. Hoy vemos gente que se desnuda en la internet por ganar unos pesos. Hoy vemos gente que vende su integridad para ganar unos pesos. Eso es esclavitud. Y eso tiene el gobierno del anticristo. Mostrará que la gente puede prosperar en el consumismo, pero quedará abajo en la moral, en los valores, y se volverá esclavos y venderán sus propias almas. Amados hermanos, otra característica será un gobierno homosexual. Dice Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todos se engrandecerá. El anticristo vendrá de familia judía, nos indica este texto. Del Dios de los padres no hará caso, pero también nos muestra que será homosexual, ni del amor de las mujeres. Este anticristo será homosexual, y para que se acepte un gobierno o un gobernante mundial homosexual, antes o previamente se tendrá que ir aceptando la homosexualidad como algo normal dentro de los gobiernos, como un plan de gobierno. Y eso ya está pasando. Cuando el anticristo se levante y sea este hombre homosexual, muchos le aplaudirán y lo aceptarán. Si usted acepta este tipo de gobiernos, está aceptando un tipo de gobierno para donde va el anticristo. Sigamos. Gobierno homosexual. La ONU dice que hay 112 sexos, no 2. Dios dice que hay 2. La ONU dice que hay 110 más. Vitit Mundarbor, no sé, no soy muy bueno para pronunciar inglés. Este dato es del 2018, él ya no está en su cargo, pero es un dato bien interesante. Dice, es el defensor global LGBT de las Naciones Unidas. Es el experto designado por la ONU para asegurar que la ideología de género se implante en todo el planeta. Para lograrlo quiere entrar en la intimidad de cada familia. Es decir, que el plan global para la homosexualidad es que la homosexualidad esté en todo el planeta y esté en todas las familias del mundo. El Señor reprenda al diablo. La Comisión de los Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York dijo que existen 31 tipos de identidad sexual diferentes. Quiero decirle que este dato es viejo y que ya ha crecido algunas de estos números. Gobierno de supuesta paz. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no
escaparán. Entonces este gobierno prometerá paz y seguridad. Tendremos paz y seguridad. Se irá el hambre, se irá la delincuencia. Tendremos alimentos. Este tipo de gobierno prometerá esto de manera mundial. Paz por el esfuerzo humano. Acudir a la bondad del hombre. El derecho humano de la paz. La paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. No la paz del silencio de los hombres o mujeres silenciosos, silenciados. La paz de la libertad y por tanto de leyes justas, de la alegría, de la igualdad. Escuche esta palabra, de la solidaridad, donde todos los ciudadanos cuentan, conviven, comparten. Paz por esfuerzo humano son acuerdos de paz, paz externa, no paz del corazón. Y quiero que veamos eso. Esto es la Agenda 2023, Agenda Mundial 2023. Entonces, esta agenda se está ejerciendo para que en el 2030 es la agenda, perdón, Agenda 2030, Agenda Mundial, para que en el 2030 el mundo o todos los gobiernos del mundo obedezcan a esto. Primero, fin de la pobreza. Dicen que van a acabar con toda la pobreza mundial. Segundo, fin del hambre, que va a haber hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Y allí está incluido lo de la homosexualidad. Agua limpia y saneamiento. 7, energía. 8, trabajo decente. 9, trabajo decente y crecimiento económico. Industria, el 9. 10, educación. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistema terrestres. 16, paz mundial. Ya están diciendo que va a haber paz. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y mire el 17, alianza para lograr los objetivos. Es decir, lo que cuando se habla de alianza es que se busca que el mundo se una en un solo pensamiento, en un solo gobierno, amados hermanos. A eso se refiere alianza. Si usted nota, la agenda mundial está haciendo cumplir la palabra del Señor y nos está llevando a esto. Con esto no digo que el anticristo va a llegar en el 2030, pero el anticristo está siendo preparado todo para que él se levante. ¿Cuándo? No lo sabemos. Dios nos dice que el día ni la hora nadie lo sabe, pero todo eso nos está mostrando que está muy cercano. Muy bien. Dragón o diablo, falso profeta y anticristo o bestia. Cuando esos tres se levanten, el Espíritu Santo o el ministerio, más bien, porque el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar, pero el ministerio del Espíritu Santo ya no estará en la tierra, la iglesia ya no estará en la tierra. Entonces se espera que haya una manifestación demoníaca muy alta dentro de la tierra, y no hablo simplemente que los demonios se aparezcan, estoy hablando que los demonios tomarán posesiones muy fuertes en las personas, en las instituciones y en todos los pensamientos y filosofías. Entonces ya vimos que el sello 1 es el reinado del anticristo. Los judíos construyen el templo y viene el sello número 2. O sea, es decir, cuando venga el rapto se levanta el anticristo y está la construcción del templo o del tercer templo de Jerusalén. En el sello 2 se rompe la paz y empieza la guerra mundial. La paz supuestamente levantada por el anticristo se va a romper y empieza una guerra mundial. Este lugar que usted ve allí es el muro de las lamentaciones, que usted conoce. Ese lugar que usted ve arriba con una cúpula de oro es la mezquita, una mezquita musulmán, y en esa mezquita es un lugar para los musulmanes, y abajo están los judíos. Parte del muro hace parte del templo, no exactamente del templo, sino de una vía hacia el templo. Entonces los judíos quieren construir el templo para levantar la adoración, pero tendrían una guerra con los musulmanes. Entonces se espera que eso se solucione
después del rapto y en el levantamiento del anticristo, y empiecen los judíos a renovar su nación de esta manera, construyendo el templo. Y viene el sello número 2, que es el segundo caballo del Apocalipsis o jinete, que es guerra mundial. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Caballo bermejo, sangre. Jinete, quita la paz, y espada, guerra, muerte. Entonces acá empezará una guerra mundial. Escúcheme esto. Guerra mundial. No sabemos si es la tercera guerra mundial o si haya una guerra mundial antes de esta, pero esta efectivamente sí será una guerra mundial. Las 70 semanas de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se levantará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, 7 más 62 igual a 69, faltando una semana. La última semana será una semana de 7 años y cada año de 360 días. Y por otra semana confirmará el pacto, es decir, la última semana de 7 años confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, el anticristo se levanta y empieza lo que conocemos como la última semana. A la mitad de la semana empezarán los judíos a sacrificar en el templo que habrán reconstruido, y a la mitad de la semana el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, es decir, 43 meses, es decir, 3 años y medio. A la mitad de los 3 años y medio, el anticristo se manifestará como si fuese Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Entonces, los judíos que le habían creído antes se darán cuenta que él no es el Mesías realmente, sino que es un impostor, que es el anticristo. Eso sucederá a la mitad de la semana. Y allí empezará la guerra. Entonces, los primeros 3 años y medio de supuesta paz mundial. Y la gente dirá: wow, qué gobierno tan especial, me encanta. Un gobierno donde todos somos iguales. Un gobierno donde se respeta la libertad de pensamiento. Cada uno piense como quiere y todo el mundo tiene que ser aceptado. Tremendo este gobierno, amados. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Paz rota con Israel. Y se levantará de su parte, Daniel 11:31, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso es a la mitad de la semana. Se quita el sacrificio, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Dice acá Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que la acabamos de leer, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué va a suceder? A la mitad de la semana, cuando ocurra esto, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque en los montes de Judea, amados hermanos, hay escondites para los judíos. En la actualidad allí hay escondites para la guerra. Es decir, lo que le está diciendo el Señor es: protéjanse porque va a empezar guerra. Israel entra en guerra contra el anticristo y las Naciones Unidas. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. David era un guerrero extraordinario. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. David era un guerrero extraordinario. Y el más débil de Israel en ese tiempo, a la mitad de la semana, será como David. O sea, serán unos guerreros tremendos. ¿Por qué? Porque todas las Naciones Unidas vendrán en contra de Israel. Es decir, el mundo estará dividido en 2 partes. 2 tipos de gobierno, 2 tipos de filosofía. Un gobierno que pensará ateísta, no teísta, ¿cierto? Se estarán olvidando de Dios y estos gobiernos se irán uniendo.
¿cierto? Y veremos cada vez esa otra parte de gobierno irse reduciendo con los aliados de Israel. Entonces, note eso porque eso ya está pasando. ¿Quiénes son los aliados de Israel y quiénes no son los aliados de Israel? Entonces empezará una guerra y todos estos aliados se irán cambiando hasta quedar Israel sola y vendrán toda una guerra contra Israel. Y que aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces todas las naciones vendrán contra Israel para destruirle, pero Dios se levantará y lo defenderá. Le dará fuerza a Israel para que triunfe. Ese es el segundo sello. Y viene el tercer sello, que será hambre mundial. Será quitado el tercer sello y aparecerá el tercer caballo. Hambre mundial. Dice Apocalipsis 6, 5 al 6, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Caballo negro, muerte por inanición, es decir, por hambre. Balanza, comida medida, escasa. Un denario, el salario de un día de trabajo. Es decir, las personas por un día de trabajo solo podrán comprar 2 libras de harina. Imagínense el hambre. La comida se pondrá absolutamente costosa. Cualquier parecido con la realidad es cumplimiento profético. La comida subirá y subirá y subirá de precio y se pondrá muy costosa y pocos podrán obtenerla. Escuche, tremendo esto. Aceite y vino, alimento básico y medicina. Dios todavía permitirá que tengan alimento básico o medicina, porque el aceite y el vino era para estas 2 cosas. Era el alimento básico o medicina, es decir, la gente vivirá de lo básico, con mucha hambre, y accederán a algún tipo de medicamento, cosas que servirán para ayudarse en la salud. Guerra deja hambre. Entonces, si hay una guerra mundial, siempre después de toda guerra mundial hay hambre mundial. Entonces se levanta el anticristo, primer sello, primer caballo, segundo caballo, guerra mundial, tercer caballo, hambre mundial. Es apenas normal este ciclo. Sello 4, muerte. La cuarta parte de las personas van a morir. O sea, de todo el mundo va a haber una parte que serán raptados muy pequeños o seremos raptados en el nombre de Jesús, y de los que quedan una cuarta parte morirá. Entonces viene acá nuestro cuarto sello. Sello, muerte de la cuarta parte del mundo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, que es guerra, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Escuche esto, con las fieras de la tierra. Caballo amarillo, que es pálido, color de muerte. Muerte mata con guerra, hambre, mortandad y fieras. El Hades recoge los muertos, el lugar de los muertos. Entonces, una cuarta parte del mundo morirá. Entonces habrá guerra, habrá hambre, y las bestias saldrán de los montes. Ahorita cuando estuvimos encerrados, dimos cuenta que algunos animales, algunas fieras salieron de los montes. Y eso va a suceder, pero en gran manera. Y estas fieras no solo van a salir, van a empezar a asesinar a las personas. Eso hace parte de la profecía. Habrán pestes y la gente morirá en las calles. Habrán tantos muertos que no se podrán enterrar a todos. Y eso hará que haya una crisis de sanidad en las naciones. Pestes se regarán. Ese sería el sello cuarto.